Buenas tardes, queridos alumnos. Abocamos en esta tarde el tema de el dolo, la culpa y la preterintención. Dijimos en clases anteriores que, de acuerdo al concepto de la escuela finalista, la conducta la podemos analizar desde dos aspectos. El aspecto físico, que es la conducta humana desde el punto de vista del movimiento muscular, del movimiento físico, la realización de un comportamiento, y un aspecto psíquico, un aspecto interno, un aspecto subjetivo de la conducta, que es el aspecto volitivo, en cuanto anotábamos que la conducta humana siempre es una conducta finalista, teleológicamente finalista. Toda conducta, lo decíamos, va motivada por un fin, por una motivación. Esa finalidad, esa motivación pertenece, como lo habíamos anotado, al aspecto psíquico, al aspecto interno, al aspecto volitivo de la conducta. Entonces, dentro del finalismo se estudia la conducta interna o el aspecto interno de la conducta en la tipicidad, o si lo queremos decir en otros términos, dentro de la misma conducta. Bien, este aspecto interno de la conducta lo anotamos desde el punto de vista de que la conducta será dolosa, culposa o preterintencional. Esto lo establece de manera precisa el artículo 21, cuando dice que la conducta es dolosa, culposa o preterintencional. Y al renglón seguido dice que la culpa y la preterintención tan solo son punibles en los casos expresamente señalados en la ley. Quiere decir lo anterior, que todos los delitos, en líneas generales, todos los delitos son evidentemente dolosos, son evidentemente intencionales. A contrario sensu, solamente unas conductas son culposas y son preterintencionales, y solamente son culposas y son preterintencionales en la medida que la ley expresamente, taxativamente así lo consagre. Y es lógico, porque hay delitos en que la modalidad diferente a la dolosa es imposible. Piense usted un delito de hurto culposo, un delito, diga usted, de la estafa o la falsedad, o en los delitos de carácter sexual, o en los delitos que van contra la libertad del hombre, el secuestro. Son delitos que es imposible concebir una modalidad culposa frente a una conducta imprudente, negligente, inexperta, etcétera, como factores generadores de responsabilidad. Entonces, por favor, que quede muy claro que el 99.9% de los delitos consagrados en la parte especial, en el libro segundo, parte especial del Código Penal, todos los delitos son eminentemente dolosos. Por excepción, reitero, como lo dice la ley, son taxativamente consagrados en la ley, son taxativamente señalados en ella como culposos o como preterintencionales. El dolo, entonces, requiere de dos aspectos. Dos son los factores, o si ustedes quieren, en otras palabras, dos son los elementos que constituyen el dolo. De un lado, es necesario que el sujeto agente tenga una representación de la conducta que va a desarrollar. En otras palabras, que el sujeto agente conozca la conducta. No se puede querer
lo que no se conoce, ¿no es cierto? Es imposible que usted quiera algo que no se conoce. Usted se determina, por ejemplo, a comprar un par de zapatos, una camisa, etcétera, un pantalón. Usted se determina a ir a cine, a ir a una fiesta, en cuanto tiene la representación de ese objeto querido. Usted no puede querer de verdad lo que no conoce. En nuestra vida afectiva, en nuestras relaciones sentimentales, note usted que usted no puede querer a una persona mientras no la conozca. Gran cantidad de los fracasos matrimoniales y relaciones afectivas nuestras se deben en parte a eso, ¿verdad? Que usted le puede gustar una persona y le puede llamar la atención, pero usted no la conoce y mientras usted no conoce, no se puede identificar con ella. Entonces, por favor, el primer elemento del dolo es que la persona tenga un conocimiento de la conducta que va a realizar, de las circunstancias que van a rodear ese hecho, de lugar, de tiempo, de modo, cómo va a realizar esa conducta. Y además, que usted tenga conocimiento claro, preciso del resultado, porque el dolo es la representación, en principio, el primer elemento del dolo es la representación de un resultado querido, es la identificación de lo que usted quiere y la conducta que va a desplegar para obtener ese resultado. En ese orden, en el homicidio, pues usted tiene que conocer que al realizar un comportamiento agresivo con arma de fuego, con arma contundente, con arma cortopunzante, etc., pues usted quiere la muerte de esa persona, de Pedro, y se identifica con ese resultado. Usted ciertamente quiere ese resultado. Entonces, por favor, un primer elemento del dolo es que usted tenga conocimiento de la conducta, de la tipicidad de esa conducta, de cuál es el comportamiento que está descrito y que está prohibido por la ley penal, ¿no es cierto? Y el segundo elemento es que usted quiera esa realización, que usted se identifique, que usted se motive, que usted tenga una voluntad dirigida a la obtención de ese resultado. No basta querer, o no basta conocer. El dolo requiere de esos dos elementos, la realización de la conducta querida y la motivación voluntaria, libre, consciente de obtener un resultado. Entonces, sí, una primera teoría frente al dolo, se pensó que bastaba solamente con la representación del resultado, que bastaba que usted se representara la obtención de un resultado para obtener el dolo. Así lo afirmó von List cuando dijo que el dolo es el conocimiento de todas las circunstancias fácticas que acompañan el hecho previsto. Es decir, el solo conocer. Pero noten ustedes que con el solo conocer no podemos hablar de verdad de una dirección, de un comportamiento voluntario dirigido a la obtención de un resultado. Entonces viene la otra teoría, que fue la teoría de Carrara, que define el dolo como la voluntad más o menos perfecta de ejecutar un hecho que se sabe es contrario a la ley. Pero mire usted que son dos teorías ciertamente importantes, pero incompletas. La primera en cuanto basta conocer y la segunda en cuanto basta solamente querer. En realidad, de verdad, el dolo es la conjunción de esos dos elementos, el conocer y el querer. Nosotros, vulgarmente, solamente podemos querer lo que conocemos. Podemos querer lo que conocemos. La tercera teoría que se establece es la finalista,
que es la que estamos hoy siguiendo, y en punto de que el dolo está, es un elemento de la acción. El dolo representa el aspecto subjetivo de la acción. Ya lo hemos advertido, por favor, de que el dolo hace parte de la conducta en su aspecto psíquico, en su aspecto interno. Según el doctor Reyes, que me parece es un autor serio, muy serio, para Reyes, el dolo es la reprochable actitud de la conducta dirigida conscientemente a la realización de una conducta típica y antijurídica. Por favor, decimos que esa reprochable actitud. El juicio de reproche es la consecuencia, es el reproche que le hace el juez al individuo por haber obrado de manera consciente a la obtención de un resultado que se conoce como típico y antijurídico. Es decir, el sujeto agente conoce la tipicidad, conoce que el matar es delito, que el matar es una conducta típica, que el matar es una conducta antijurídica en cuanto lesiona, vulnera o menoscaba un interés jurídicamente tutelado por el Estado, como es la vida y la integridad personal. Entonces, usted conoce que su conducta es típica y antijurídica, conoce que matar está prohibido en la ley y conoce que esa conducta prohibida en la ley menoscaba, lesiona un interés jurídicamente tutelado por el Estado. Y pese a que usted conoce que su conducta es típica y antijurídica, usted se dirige voluntaria, libre y conscientemente a la producción de un resultado. Es decir, volvamos a decirlo, usted conoce el aspecto cognitivo del dolo, usted conoce que la conducta es típica y antijurídica, y pese a que usted conoce que la conducta es típica y antijurídica, se dirige voluntaria, libre y conscientemente a la producción de ese resultado, y de esa manera, esa conducta que usted ha querido, que usted conoce y que ha querido, es lo que genera, reiteramos, el juicio de reproche por parte del juez. Bien. En sus aspectos esenciales, ese es el dolo. Diferenciemos el dolo de los ingredientes subjetivos. Hemos dicho, por favor, que el 99.9% de las conductas típicas de los delitos, todos son dolosos. Todo delito conlleva un dolo. Todo delito conlleva una voluntad del sujeto agente de producir un resultado querido. Un resultado que conoce y que quiere. En el homicidio, en el hurto, en la falsedad, en los delitos sexuales, en el secuestro, en el porte de armas, en el porte de sustancias explosivas, inflamables, corrosivas. Miren ustedes, todos son absolutamente dolosos. Como nuestra conducta diaria, todas nuestras conductas diarias en el devenir de nuestra cotidianidad, son conductas eminentemente dolosas. Desde que usted se levanta, usted está realizando comportamientos intencionales. Por ejemplo, el bañarse, el ducharse, el levantarse, el tomar un desayuno, el salir de la casa, el vestirse, el disponer de la ropa que va a utilizar ese día, el tomar un transporte, el dirigirse a la universidad, etcétera, etcétera. Miren ustedes que todas son conductas abiertamente intencionales.
Sin embargo, a más de que hay ese dolo, se habla que en ciertos comportamientos, en ciertas conductas, hay un ingrediente subjetivo. Ese ingrediente subjetivo, como adelante lo diremos, sí son del tipo penal. Ese ingrediente subjetivo no está en todos los delitos. Ese ingrediente subjetivo es una expresión ciertamente consagrada expresamente por el legislador. Antolicei dice que el ingrediente subjetivo es un plus, un más, que es, a más del dolo, una voluntad adicional que el legislador consagra expresamente en el tipo penal. Entonces, en el delito de hurto, por ejemplo, dice el legislador, o la conducta típica dice, el que se apodere indebidamente de un bien mueble ajeno, con el propósito de aprovecharse, con el propósito de lucrarse. Mire usted, entonces, que una cosa es que yo me apodere de un bien mueble ajeno, que yo me apodere de este libro que es ajeno, que yo lo eche a mi carriela, a mi morral, a mi maletín. Yo me apoderé, yo sustraje un bien mueble ajeno, pero yo bien lo pude haber sustraído por error, por equivocación, porque estando totalmente elevado, ¿cierto? Tomé ese libro y lo eché a mi maletín, pero yo no lo hice con el propósito de aprovecharme de él, de lucrarme de él. Entonces miren ustedes que en el hurto no basta la mera intención de apoderarme yo de un bien mueble ajeno. No basta que yo haya sustraído ese bien mueble. No basta que yo me haya apoderado del celular, del esfero, de la camisa, etcétera, etcétera. Es preciso que usted se haya apoderado de ese bien mueble ajeno con el propósito de aprovechamiento, de lucrarse, de satisfacer una necesidad. Es decir, por ejemplo, yo me sustraigo el libro del compañero para preparar el examen y lógicamente sí, después lo devuelvo, pero en el momento la sustracción del bien mueble la hice con el propósito de aprovecharme. Ahí hay hurto. Y ahí está, por favor, el ingrediente subjetivo, el propósito de. Por lo general, cuando hay un ingrediente subjetivo lo podemos identificar fácilmente, porque el legislador emplea la palabra con el propósito de, para obtener beneficio, para obtener provecho. Entonces, por favor, reitero, no confundamos el dolo con el ingrediente subjetivo. El dolo está inmerso, el dolo es elemento esencial de todo delito. No, los delitos todos son dolosos, reitero. Por excepción, algunos delitos no son dolosos, sino que son culposos o preterintencionales, pero ello cuando lo consagra expresamente el legislador. Entonces todos los delitos son dolosos. Pero reitero, en algunos casos, el legislador expresamente, por disposición expresa, por disposición consagrada en el tipo penal, el legislador exige, reitero, un plus, un más, una voluntad, podríamos decir la verdad, adicional. Y es que no basta que usted se haya apoderado del bien mueble, sino que es preciso que ese apoderamiento del bien mueble, que esa sustracción del bien mueble, obedezca al propósito de obtener un provecho ilícito. Sucedía igual en el código penal anterior, cuando hablaba del proxenetismo, y decía que había delito de proxenetismo cuando una persona inducía a otra a la prostitución
con el objeto de obtener un provecho, de obtener un beneficio. Es decir, la persona inducía a la prostitución, pero para beneficiarse él. De verdad, es frecuente, y ustedes lo saben posiblemente, que muchas veces los señores taxistas reciben a una pasajera, a una niña, y es un ejemplo clásico, por favor, no estoy trayendo ejemplos rebuscados. Recoge una pasajera en el aeropuerto, en una terminal aérea, en una terminal terrestre, y la niña le dice que la lleve a una casa donde se ejerce la prostitución. Y la persona la lleva. Y puede ser que a este señor taxista, como sucede también en los hoteles, que cuando los pasajeros, los choferes llevan a los pasajeros a un hotel, les dan una pequeña propina por llevarlo a ese hotel. Allí, por llevar a esa niña a esa casa, puede ser que el proxeneta, el dueño de esa casa, le dé a este señor taxista una propina. Pero note usted que él no llevó a esa mujer a esa casa con el propósito específico de obtener un provecho. Él la llevó porque le dijo, lléveme a tal parte. Y él la llevó a esa casa y allí pues le dieron una propina, pero él no la llevó bajo el propósito exclusivo y cierto de obtener ese provecho. A diferencia de aquel hombre, lo que hacen los proxenetas, ¿no es cierto?, que van por campos, veredas y barrios bajos, etcétera, induciendo a las niñas a ejercer esta actividad, pero a través de una pantalla, de una mise en scène, de todo un teatro, y invitándolas a que les van a dar cursos de modelaje y de que les van a dar ropa y cosméticos y que van a modelar y resulta que en últimas lo que las están induciendo es a ejercer ese comercio carnal, y por ese comercio carnal estas personas sí se van a lucrar, incluso cuando en muchos casos, ustedes tal vez lo saben, las personas reciben, si una niña de estas se entrega sexualmente, las personas reciben por la virginidad o por la primera relación carnal de estas niñas, esta persona va a recibir alguna propina, alguna coima de interés. Entonces miren ustedes que aquí no basta el inducir a la prostitución en sí, es necesario que lo haga con el propósito de obtener un provecho indebido. Esa sería, por favor, la diferencia entre el dolo y el ingrediente subjetivo. El dolo, reiteramos, por favor, a manera de síntesis, el dolo lo encuentra usted en todos los delitos. Todos los delitos son dolosos. En algunos casos, reitero, el legislador expresamente en la descripción de la conducta típica anota esa voluntad adicional, ese propósito específico. Ese es el ingrediente subjetivo. No lo confundamos con el dolo. Bien, ¿cómo se clasifica el dolo? El dolo, pues, hay diferentes clases de dolo. Una primera clasificación es la de dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Dolo directo, dolo determinado. Dolo directo, dolo determinado. Es ciertamente cuando hay una plena concordancia entre lo que la persona quiere y el resultado que desea obtener. Entonces, dolo directo es cuando la persona quiere matar y mata. No hay una perfecta ecuación, podríamos así decirlo, entre lo que la persona quiere, en lo que la persona conoce, la forma como la persona, por qué no decirlo, ha planeado, ha precisado la realización de la conducta y el resultado querido. Ese sería el dolo directo. Hay una plena concordancia entre lo que el sujeto quiere y lo que el sujeto obtiene. En el caso del hurto, yo quiero hurtar
Y en efecto, espero a una persona que en un momento dado en la esquina, en una parte oscura, bla, 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 y en el momento que la persona va pasando, yo allí por la fuerza, por la violencia, yo me apodero del celular, me apodero del dinero que esta persona aporta, me apodero en las damas de su reloj de pulso, de sus joyas, de sus aretes, de sus prendas, dicen aquí en la costa, ¿no es cierto? Ese sería el dolo directo, por favor. Dolo indirecto es cuando el resultado no querido explícitamente aparece ligado al evento directamente deseado. Aparentemente es algo como muy difícil, ¿no es cierto? Es cuando un resultado no querido explícitamente aparece ligado a un evento explícitamente querido. Sí, esto se aclara con ejemplos muy fácil. Yo quiero en verdad hurtar. Queremos atracar un banco. Vean ustedes el resultado, el dolo determinado, el dolo directo, es el atraco al banco, ¿cierto? Pero encontramos que para poder hurtar el banco es necesario, por la presencia allí del celador, es necesario eliminar al celador. Es necesario lesionarlo, es necesario dormirlo, es necesario maniatarlo, qué sé yo. Vea usted, el resultado querido es el hurto. Y se nos presenta la necesidad de realizar otro delito no querido, pero ciertamente explícitamente ligado al primero. No queremos lesionar al celador, no queremos dormirlo, no queremos lesionarlo, no queremos, por qué no decirlo, matarlo. Pero es que para poder hurtar es necesario matar, ¿no es cierto? Y no lo pagamos tan drástico, entonces queremos un hurto. Y para poder desarrollar el hurto, para poder ejecutar el hurto, necesitamos, para poder asegurar el producto, el resultado del delito de hurto, el dinero, necesitamos un vehículo que nos transporte y hurtamos el vehículo. Entonces, mire usted, el primero es el resultado querido, dolo directo, el hurto del dinero. El otro delito se nos presenta eventualmente ligado al primero. Para poder desarrollar un delito es necesario desarrollar el otro, ¿no es cierto? Ese sería un dolo indirecto. Y el llamado dolo eventual. El llamado dolo eventual. Nosotros, cuidado, no haya que nos confundamos, por favor. En el dolo eventual, el agente prevé un resultado como probable, no lo quiere, pero si el resultado no querido se presenta, lo acepta. Yo no quiero que Pedro muera, no quiero. La muerte de Pedro es una cuestión eminentemente eventual. ¿Sí? Entonces, por favor, el dolo eventual es cuando el agente prevé un resultado como probable. En principio, él no quiere ese resultado, pero si se presenta ese resultado, lo prevé como eventual. Si se presenta, lo acepta. Mire usted el caso de cuando, y aquí hay una diferencia muy sutil entre el dolo eventual y la culpa consciente, que analizaremos adelante. Yo preveo un resultado, yo no quiero ese resultado,
pero si se presenta, lo acepto. Mire usted, por favor, en el caso del aborto, ¿no es cierto? Tanto el médico como el novio, como el esposo, que ante el embarazo de la mujer la lleva a un centro de estos, por lo general clandestinos, para que le practiquen el aborto. Tanto el médico que practica el aborto como el novio, el compañero, el amante, etcétera, que lleva a la mujer a la práctica abortiva, están en capacidad perfectamente de prever que de esa conducta abortiva puede venir la muerte de la mujer abortante. Es una situación perfectamente previsible. Esa previsibilidad deviene de nuestra experiencia. Nosotros sabemos por la prensa, por la televisión, por el diario acontecer, que en un resultado, en una conducta de estas abortivas puede provenir la muerte, sobre todo cuando incluso se realiza en condiciones muy pocas de higiene, con muy poca asepsia, incluso por persona no capacitada, en lugares, por favor, clandestinos, etcétera, etcétera. Entonces eso es previsible. La persona, tanto el médico como el amante, el novio, el esposo mismo, no quieren la muerte de la mujer abortante, no lo quieren. Lo prevén, pero no lo quieren. Pero si se presenta la muerte, la aceptan. Ese es el dolo eventual. Ese es el dolo eventual. Yo no quiero ese resultado, pero si se presenta dentro del campo de la eventualidad, lo aceptamos. Piense usted lo que sucede en los actos terroristas, ¿no es cierto? La persona que lanza una bomba de estas explosivas, una bomba de estas caseras, las bombas estas papas, no sé. Usted está en capacidad de prever, por favor, ¿no es cierto? Y tal vez lo que busca el terrorista en principio es el pánico, el causar el terror, el causar zozobra, el causar desorden. Es lo que él busca. Pero lógicamente dentro de ese concepto de la explosión, de la bomba, de botar allí una sustancia inflamable, corrosiva, bien está en capacidad de prever que de esa explosión pueden surgir las lesiones o la muerte de unas personas. Él no las quiere. Pero, reitero, si esos resultados se presentan, los acepta. Por favor, distinto el concepto de culpa consciente, en donde, me adelanto un tricito, en donde la persona prevé el resultado, no lo quiere, y antes, por el contrario, confía imprudentemente en que ese resultado no se va a realizar. Por ejemplo, usted va conduciendo un vehículo a alta velocidad. Usted va ebrio a alta velocidad. Usted no quiere matar a nadie, lógicamente que no. Pero usted sí está en capacidad de prever que de esa conducción en ebriedad, que de esa conducción a exceso de velocidad, etcétera, etcétera, de esa conducta abiertamente imprudente, usted sí está en capacidad de prever que de ese comportamiento imprudente usted puede ocasionar la muerte de una persona. Pero usted no quiere ese resultado. Usted lo prevé, pero no lo quiere. Esa es la culpa consciente. En cambio, mire usted, en el dolo eventual, usted prevé el resultado y, aunque no lo quiere, lo acepta si se presenta. Ahí es dolo eventual. Recuerden ustedes el caso tan difícil, por favor, bien difícil. El caso que sucedió aquí cerca, en Fundación, hace algunos meses, algunos años, ¿no es cierto? En donde se habló tanto de si la conducta era dolosa o si era culposa. Bien difícil el caso. Aquel conductor que llegó con el vehículo cargado, lleno de niños,
y entra a una estación de servicio con el fin de aprovisionarse de gasolina. Y entiendo que con una imprudencia mayor el carro estaba fallando y le abrieron el capó y le echaron la gasolina directamente al distribuidor. Y allí, perdón, allí se presenta la explosión, el incendio y hubo una cantidad de muertos. Ese conductor obró con dolo eventual, o por el contrario obró dentro del campo de una culpa consciente. Y lógicamente la diferencia es muy importante, porque si hablamos de un dolo eventual, pues el delito es doloso y el delito, la pena privativa de la libertad para el homicidio, y lógicamente aquí para un homicidio en un concurso material de delitos, ya lo veremos, no fue un muerto, sino fueron 20, 30 muertos, pues la pena es supremamente alta, ¿cierto? Por el contrario, si aceptamos que no fue un dolo eventual, sino una culpa, y una culpa consciente, un error, una imprudencia, la gente pudo prever, pero confió imprudentemente, que ese resultado no acaecería, ¿no es cierto? No se trata de un dolo, sino de una culpa. Indudablemente, la pena es significativamente menor. Vea usted, todo depende de algo supremamente, de algo muy pequeñito, ¿no? De una diferencia muy sutil. En el dolo eventual no se quiere, pero se acepta el resultado si ocurre. ¿Pudo aquel hombre haber previsto, no es cierto? Qué diablo, sí, es una imprudencia de marca mayor entrar a la estación, proveerme de gasolina, abrir el capó, echarle gasolina allá por el distribuidor, bla, bla, bla. Pero si se presenta el resultado, pues lo aceptamos. Vea usted, dolo eventual. Por el contrario, la persona no previó lo que era previsible. Y si lo previó, ¿no es cierto?, confió que ese resultado no acaecería. Un ejemplo también sobre este tópico sería el del espectáculo circense, ¿no es cierto? Aquel hombre que tiene delante a una niña y detrás de esa niña hay una tabla, un telón de madera. Y el espectáculo del circo es cuando aquel hombre lanza cuchillos o hachuelas y va enmarcando con ese lanzamiento de los cuchillos, de las hachuelas, el cuerpo de la mujer. Si el hombre se aprovecha del espectáculo circense con el fin de matarla o de herirla y le lanza las hachuelas con el fin de lesionarla, pues ahí hay dolo, y dolo directo, ¿cierto? Él quería ese resultado y lo obtuvo, punto. Pero no, resulta que él no quería la muerte de esa persona. Él lo que quería era presentar un espectáculo circense. Y en ese orden, si el hombre prevé el resultado, hombre, yo puedo matar a esa señora, a esa niña, la puedo matar o la puedo lesionar, y asume el riesgo. No quiere ni lesionarla ni matarla, pero si se presenta el resultado, lo acepta. Dolo eventual. Dolo eventual. Por el contrario, él prevé y él no quiere ese resultado. Él confía ciertamente, ciegamente, que ese resultado no va a acaecer, el resultado lesión, el resultado muerte no va a acaecer, porque él toda la vida lleva muchos años realizando ese espectáculo. Él es el dueño, vulgarmente, por así decirlo, de esa parte de la función del circo. Y lo ha realizado 3 veces al día. Y lo ha realizado 3 veces al día durante muchos años y nunca le ha pasado nada. Luego él confía ciertamente que eso no va a suceder. Y sucedió. Ahí hay una culpa consciente. Entonces, por favor, yo creo que soy claro.
en esa diferenciación entre el dolo directo, el dolo eventual y el dolo y la culpa consciente, por favor. Dolo de lesión y dolo de peligro. Cuando lleguemos a la clasificación de los tipos penales, vamos a encontrar en la clasificación de los tipos penales, la de tipos de lesión y tipos de peligro. Tipos de lesión, como su nombre lo indica, son aquellas conductas, ¿no es cierto?, porque los tipos penales que desarrollan, que contienen una conducta que ocasiona un resultado, una lesión a un interés jurídicamente tutelado. Entonces, tipos de lesión es el caso del homicidio. El homicidio es un tipo de resultado, la muerte de la persona, el tipo de lesiones personales, ¿no es cierto? El tipo del hurto, que conlleva el resultado, la apropiación de un bien mueble ajeno. El tipo de lesiones de falsificación, que es la falsedad de un documento público o privado, la alteración de un documento público o privado, la consagración. La falsedad no es otra cosa distinta a la consagración de una mentira en un documento. Documento falso es aquel que contiene una mentira, simplemente. Entonces, ese es un tipo de peligro, porque mire usted, de lesión, porque mire usted, causa un resultado, una lesión, un menoscabo a un bien jurídicamente tutelado por el Estado. En cambio, en los delitos de peligro no hay resultado. Basta la mera realización de una conducta para que el delito se configure. Basta la mera realización de la conducta. Por ejemplo, el porte de armas. Yo no sé por qué porta usted el arma. Yo no sé si usted porta el arma porque el arma se le encontró, porque se la prestaron, porque se la dieron en empeño, porque usted va a matar a Pedro. ¿Por qué porta usted el arma? Entonces, yo no sé. Pero el solo hecho de portar arma de fuego es delito. Punto. El solo hecho de que usted porte sustancias psicodependientes, el solo hecho de que usted porte marihuana, cocaína, cualquier sustancia psicotrópica, el solo hecho de portar esa sustancia es delito. No me interesa si usted se la compró para consumo personal, para venderla, para exportarla, no me interesa. El solo hecho de que usted lleve consigo una sustancia psicodependiente es delito. El mero comportamiento es delito. El hecho, la calumnia, la injuria, el solo hecho de que usted le impute a una persona una conducta deshonrosa, eso es delito. No me importa el resultado, el solo hecho de que yo diga que María es prostituta es delito, punto. Puede ser cierto o puede no ser cierto. Pero si usted lo afirmó, la sola realización de esa conducta es delito. Entonces, por favor, en los tipos de lesión, el sujeto agente quiere una conducta que reporta, como lo hemos dicho, una lesión a un bien jurídicamente tutelado por el Estado. En el homicidio, en la falsedad, ¿no es cierto?, en el hurto, en la estafa, en el incendio, en el bendito... incendio, no lo toco. El incendio, por favor, sáquenlo. Delito de resultado. En los delitos sexuales hay un resultado tangible, ¿no es cierto? En cambio, en los delitos de peligro, basta con que la persona desarrolle un comportamiento sin importar el resultado. No hay resultado. No hay resultado. El solo hecho de que usted porte marihuana es delito. El solo hecho de que usted porte cocaína es delito. Mire usted, en el Código Penal hay una cantidad de artículos
que me hablan de los delitos de peligro. El artículo 330 dice el artículo 330 del Código Penal modificado por la Ley 1453 del 2011, artículo 31, manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados. Hoy que está tan de moda el bendito coronavirus, dice: el que con incumplimiento de la normatividad existente introduzca, manipule, experimente, inocule o propague microorganismos, moléculas, sustancias o elementos que pongan en peligro, poner en peligro la salud. Poner en peligro la salud. Lo mismo el 330A, que es el artículo 32 de la ley citada. Dice: el que con incumplimiento de la normatividad existente introduzca, trasplante, manipule, experimente especies silvestres exóticas, invasoras que pongan en peligro la salud humana. El solo hecho de poner en peligro, el solo hecho de que usted porte una sustancia explosiva, el solo hecho de que usted porte dinamita es delito. La dinamita solamente la puede tener y la puede transportar la persona que tenga permiso de las autoridades pertinentes para ello. Usted no puede transportar dinamita. Entonces, hay un peligro potencial, por favor. ¿No es cierto? Hay un peligro potencial. Ese peligro potencial incluso lo vemos en él. Cuando usted maneja, cuando usted le imponen en materia contravencional, cuando usted le impone, lo sorprenden manejando, conduciendo un vehículo automotor en embriaguez. Usted es una bomba de tiempo, por favor, conduciendo en ebriedad. Usted es una bomba de tiempo. Usted es un peligro potencial, por favor. No solamente estáis poniendo en peligro su vida, sino la vida de quienes van con usted, la vida de las personas que ocasionalmente están transitando, que van por la misma vía de manera vehicular, o que ocasionalmente están a una vera del camino, a un lado del camino. Son potencialmente víctimas suyas. Usted no sabe en qué momento dado se durmió, en qué momento dado usted no estuvo en capacidad de reaccionar por la ebriedad que contiene, y en ese orden de ideas usted puede ocasionar la muerte a muchas personas. Entonces, por favor, con delito de lesión y delito de peligro. Por favor, la otra clasificación interesante, les ruego el favor, mucho cuidado acá, es muy fácil, pero hay que eliminar una serie de conceptos que ustedes se han ido formando a través de la prensa deforma, la prensa no forma, por favor, en materia penal. El delito de ímpetu, el delito de propósito y la mal llamada premeditación. Es que ese señor es responsable porque mire usted, premeditó. La premeditación no existe. Entonces, por favor, el delito de ímpetu el dolo de ímpetu es el dolo que surge instantáneamente. El dolo de ímpetu es el dolo que surge de la ira, del dolor, ¿no es cierto?, de la ofensa, en donde usted ante la ofensa reacciona de inmediato. Entre la idea de cometer un delito y el resultado de ese delito suele haber un espacio de tiempo entre el momento en que usted decide matar y el momento en que usted efectivamente realiza esa conducta, ¿no es cierto? Puede transcurrir un espacio de tiempo, más o menos largo. Entre el momento en que usted decide, piense usted, hurtar, y en el momento en que usted realiza el hurto, puede existir un espacio de tiempo. En el delito de ímpetu, ese espacio de tiempo entre la idea y la resolución, la ejecución del delito no hay, prácticamente no hay. Sí, claro, puede haber
pues no podemos decir que no hay tiempo, porque mire usted, puede transcurrir un segundo, 2 segundos, puede existir, miren ustedes en las competencias estas olímpicas, en natación, en atletismo, una persona está ganando la competencia por un carajo centésimas de segundo hoy. El tiempo hoy, con la tecnología, se ha fraccionado mucho, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, entre la idea y la ejecución puede haber un espacio de tiempo. Pero en este caso, en el dolo de ímpetu, es un espacio de tiempo ínfimo, mínimo. Podría ser 1 o 2 segundos, y en el momento en que la persona recibe de verdad el salivazo en la cara, que es un momento de mucha indignación, ¿verdad? ¿A quién no le va a dar un momento de ira, de dolor profundo, de ira, intenso dolor? ¿No es cierto? Cuando usted recibe un salivazo en la cara, cuando usted recibe aquella expresión tan fuerte de que usted es un hijo de, ¿no es cierto? Cuando se pone en entredicho el honor de la madre, ¿quién no recibe? ¿Quién no reacciona ante ese punto? Entonces, el dolo de ímpetu es esa reacción a una agresión de carácter emocional, ¿no es cierto? A una ofensa que causa dolor profundo, cuando se pone en entredicho la honorabilidad de la persona, el honor de la persona, el honor militar, el honor de la madre, el honor del religioso, de la religiosa impoluta, de esa persona, por favor, cristalina. La ofensa grave a la hija, a la novia, a la esposa, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros posiblemente reacciona. Ese es un dolo de ímpetu que se va a tener como una atenuante. Esa no es una justificante, eso no exonera responsabilidad. El que usted obre por el estado de una emoción intensa o de un miedo. El miedo también puede ser intenso. Y el miedo nos puede provocar momentos de gran dificultad, de gran angustia, de gran temor, en donde la persona reacciona ante situaciones de verdad muy difíciles. Pero reitero, no hay espacio de tiempo entre el momento en que surge la idea, entre la agresión, entre la ofensa y la reacción. El espacio de tiempo, podríamos decir, no existe. Y si existe, pues es ínfimo, es de escasos segundos, etc. Por el contrario, tenemos el dolo de propósito, que es cuando sí en verdad existe un espacio de tiempo entre la idea y la resolución criminal. Entre la idea y la resolución criminal hay un espacio de tiempo en donde la persona realmente pues planea, en donde la persona puede observar, puede analizar, puede ponderar la forma como va a ejecutar el delito. Por lo general, mire usted, el hombre prudente en materia del derecho privado es el que analiza, el que pondera, el que realiza un negocio jurídico, una compraventa, un arriendo, una sociedad, etcétera, etcétera. El que lo hace de manera muy seria, muy ponderada, muy crítica, muy analizada, ¿no es cierto? Ese es el hombre prudente en derecho civil. Se dice que es aquel que obra con el criterio de un buen padre de familia, ¿cierto? En cambio, en derecho penal, ese espacio de tiempo donde la persona, donde existe ese espacio de tiempo, en donde la persona va a ponderar, va a analizar, va a criticar, va a planear, va a planificar, va a realizar el delito con la mayor seguridad, pues indudablemente aquí, aquello que es bondadoso en derecho privado, pues aquí es criticable. Entonces, dolo de propósito es este preordenamiento, esta ponderación al delito.
Y premeditación, por favor, no, la premeditación, por favor, elimínenla. No es un concepto jurídico válido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, también en la premeditación existe un espacio de tiempo entre la idea y la resolución criminal, la ejecución del hecho, en la premeditación ese espacio de tiempo exigían los italianos que se obrara con un animus pacatus, un ánimo sereno, un ánimo demasiado ponderado, un ánimo muy tranquilo, demasiado pausado, demasiado, ¿por qué no decirlo? Que la persona obre de manera muy fría, de manera muy calculada, de manera muy demasiado, con demasiada serenidad. Y ese obrar con extrema serenidad, con extrema frialdad, con extrema sí, ponderación, pues eso no es criterio de peligrosidad, podríamos así decirlo. Eso depende del carácter de las personas. Hay personas que todo lo calculan, que todo lo meditan, que todo lo... Hay por el contrario personas que oran rápidamente. Decir que una persona ha obrado serenamente frente a un delito es muy difícil, ¿no es cierto? No se les olvide, mis queridos amigos, que toda duda se absuelve a favor del procesado. Y esa es la razón por la cual la premeditación fue abolida, fue desterrada del Código Penal. De otro lado, porque la premeditación solamente se aceptaba, y se aceptó en el Código del 36, Código positivista, se aceptó solamente para el delito de homicidio, y en ese orden el delito de homicidio se agravaba cuando se oraba con premeditación, pero no era el solo premeditar. Lo que agravaba el homicidio no era la sola premeditación, sino cuando se oraba premeditadamente por motivos innobles y bajos, decía el numeral segundo del artículo 361 del Código del 36, por motivos innobles o bajos. Luego, entonces, no bastaba la mera premeditación para agravar el delito, sino que era necesario que se orase por motivos innobles o bajos. Y motivos innobles o bajos es lo muy bajo, lo muy ruin, lo muy malvado, lo muy despreciable. Sí, esas son las razones por las cuales no se le dio valor a la premeditación. Bien, la otra clasificación del dolo es la de dolo inicial, dolo concomitante y dolo sobreviniente. Dolo inicial es el que, podríamos decir, antecede a la realización de la conducta, es el que está antes de realizar la conducta, precede a la realización. Un ejemplo clásico del dolo inicial sería el del trastorno mental preordenado o la llamada actio libere in causa, acciones libres en la causa. El trastorno mental preordenado. Vea usted, yo soy una persona totalmente consciente. Gozo del pleno uso, del pleno goce de mis facultades mentales. Pero sé positivamente que yo no puedo tomar trago. Porque cuando yo tomo trago, me enlaguno. Entro en laguna mental. Y de verdad me desconecto, no sé qué pasa, no sé qué hago. Yo soy consciente de eso. Yo no puedo tomar trago. Lo sabe la persona. Y sabe de antemano que cuando ha tomado trago se torna muy agresiva, muy difícil. Que en estado de alicoramiento anterior estuvo a punto de matar a alguien, estuvo a punto de lesionar a alguien. Su agresividad es eminentemente complicada.
él sabe de antemano que no puede tomar trago, porque de tomar trago, no solamente el trago, una sustancia psicotrópica, qué sé yo, la agresividad en él es un hecho cierto. Y él, a sabiendas de esa circunstancia, a sabiendas de que no puede tomar trago, preordena su trastorno mental, preordena tomar trago, preordena ponerse en esa situación de trastorno mental para cometer un delito. En ese orden, yo quiero matar a Pedro. Sé que vulgarmente no sería capaz de hacerlo en sano juicio porque yo no soy capaz de matar una hormiga, pero sé positivamente que tomando tragos me torno muy agresivo, me torno muy difícil. Sé positivamente que me voy a encontrar con Pedro, a quien no quiero por X, Y o Z circunstancia, y en ese orden de ideas me coloco, preordeno mi trastorno mental para llevar a cabo el delito. Ese sería un ejemplo clásico de trastorno mental preordenado. ¿Cierto? Dolo concomitante es el dolo pues que acompaña, es la voluntad que acompaña la realización de la conducta. La persona quiere un delito y se dirige, conociendo la conducta típica y antijurídica, se dirige conscientemente, libre y voluntariamente a la realización de ese comportamiento. Ese sería el caso típico de un dolo concomitante. Yo quiero hurtar, conozco la conducta del hurto, estudio todas las circunstancias, realizo la conducta de acuerdo a lo planeado, de acuerdo a lo convenido, ¿cierto? Y, en efecto, realizo aquel comportamiento. Por el contrario, dolo sobreviniente es aquel dolo que posiblemente lo podemos mirar adelante en el desarrollo de la acción. Es un dolo que viene, podríamos decirlo, en una parte final. Es un dolo que surge con posterioridad y que me lleva a cometer el delito. Por favor, sabemos que el delito de abuso de confianza es cuando yo me apodero de un bien mueble que se me ha entregado a título no traslaticio de dominio. Es decir, yo recibí un bien mueble a título de mutuo, de comodato, de mandato, de depósito, etc. Yo tengo el código porque me lo prestaron, porque me lo empeñaron, me lo dieron en prenda, porque sí, me lo prestaron, mutuo. Y cuando debo entregarlo, yo tengo la tenencia, la tengo. A mí me entregaron el código, en mutuo, en comodato, en mandato, llévele el código a fulano de tal. Entréguele este código a fulano de tal. Y cuando yo debo entregarlo, no lo hago, me apropio de él. Vea usted que el dolo surge con posterioridad a la acción. Podríamos decirlo como en el desarrollo de la acción surge la voluntad delictiva. Ese sería, por favor, un dolo sobreviniente. Otra clasificación sería la del dolo genérico y dolo específico. Realmente el único interesante acá es el dolo genérico, es el dolo que hemos dicho está en todos los delitos, en todas las conductas típicas. Hemos dicho que todos los delitos son dolosos, por excepción son culposos o preterintencionales. Luego el dolo genérico es aquel que está en la descripción de las conductas típicas. El dolo en la tentativa. La tentativa es cuando la persona empieza a ejecutar un delito y realiza actos ejecutivos unívocos e idóneos para la consumación, para lograr el resultado querido,
pero el resultado no se logra por circunstancias ajenas a la voluntad de la gente. Entonces, en los delitos tentados, cuando hablamos de tentativa, la tentativa siempre es dolosa. No todos los delitos admiten tentativa. Los delitos de tentativa son los delitos que hablamos hace un momento, de los delitos de resultado, en el homicidio, en el hurto, ¿no es cierto? Son delitos que admiten la ejecución del hecho, la ejecución de la conducta, mejor, de manera, por qué no decirlo, gradual. Y en esos delitos, importante destacar, se estudiará adelante, por favor, qué pena, el acto ejecutivo, que debe ser unívoco e idóneo, esa realización con actos ejecutivos, desde el punto de vista que no hay duda alguna que el acto que ejecuta la conducta de matar, de hurtar, sea idóneo, es decir, que no quede duda de la voluntad del sujeto agente que se dirigía a la obtención de ese resultado, pero por circunstancias ajenas a su voluntad el resultado no se dio. Por ejemplo, si yo con el fin de matar disparé contra Pedro, le causé heridas muy graves, pero mire usted, Pedro no murió por circunstancias ajenas a mi voluntad, porque lo llevaron de urgencia a la clínica y allí, dados los cuidados médicos, el tratamiento médico, los cuidados de la enfermería, la droga, los fármacos que se le suministraron, el tiempo que estuvo allí hospitalizado con los mayores cuidados, la persona no murió. El resultado que se veía venir, muerte, no acaeció. Entonces, ese comportamiento en la tentativa es eminentemente dolosa. El sujeto agente realiza actos de verdad en donde no hay duda de que el sujeto agente, de que el autor se dirigía de manera libre, voluntaria y consciente a la obtención del resultado querido, la muerte. Y el resultado muerte no llega, reitero, por circunstancias ajenas a la voluntad. La persona se salva porque en verdad lo llevaron muy pronto a la clínica, porque allí recibió todos los tratamientos médicos, quirúrgicos, etc. y se salvó. ¿No es cierto? En igual forma, piense usted, la persona va a hurtar y el hurto, pese a que la persona ha desarrollado, ha realizado actos tendientes a la consumación, la persona, por ejemplo, entra a la casa, abre las puertas, viola cerraduras, ejerce fuerza o violencia sobre las cerraduras, sobre los vidrios, sobre las rejas, sobre las ventanas, escala muros, etcétera, etcétera, rompe techos. La persona entra a la casa y la persona se dispone, piense usted, a tomar los objetos valiosos de la residencia donde se encuentra, ¿cierto? Cuando suena la alarma y le toca salir a esta persona, cuando llega la policía, cuando los dueños de la casa se despiertan, cuando el perro ladra, etcétera, etcétera. Vea usted circunstancias ajenas que impiden la realización de la obtención del resultado, pero que lo ejecutado por el sujeto agente indicaba de manera clara la voluntad del sujeto, no diferente de manera alguna a la obtención del resultado. Entonces, por favor, en los delitos tentados, en las tentativas, cuando hablemos de tentativa siempre hablaremos de una tentativa con carácter doloso, o es de la esencia de la tentativa el dolo, y es de la esencia de la tentativa el dolo en cuanto se han realizado actos ejecutivos unívocos e idóneos, es decir, no hay ninguna duda de que el sujeto agente se dirigía de manera consciente a la obtención de un resultado. Lo mismo en la coparticipación criminal, es decir, cuando varias personas participan en la ejecución de una conducta. Si varias personas participan en la ejecución de una conducta, ese concierto, ese acuerdo de voluntades ya implica una intencionalidad al delito. Entonces, si 2 o 3 personas nos ponemos de acuerdo para ir a dar muerte,
para ir a hurtar, para ir a atracar, etcétera, etcétera. Note usted que ese primer acuerdo de voluntades, de unirnos dos o tres personas para desarrollar, para ejecutar una conducta delictiva, pues ese acuerdo de las personas ya conlleva dolo. Ya conlleva. De igual manera en la complicidad, cuando el cómplice es el que le presta, bien sea cómplice primario o cómplice secundario, el cómplice siempre le está prestando al autor o autores una ayuda más o menos necesaria. Entonces, si esta persona cómplice le está prestando ayuda más o menos necesaria al autor para la ejecución de una conducta, para la realización de una conducta, note usted que esa ayuda concertada previamente, acordada previamente, para la obtención de ese resultado querido, note ustedes que ahí hay un dolo. Eso no hay duda, ¿no es cierto? Por favor, finalmente tendríamos que decir que el dolo no se presume. El dolo no debe probarse. Debe probarse. El dolo debe probarse. El dolo no se presume. No hay presunción de dolo. El dolo tiene que estar plenamente establecido. La segunda modalidad en este aspecto sería la culpa. La culpa está definida en el artículo 23 y se dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción, del deber de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en evitarlo. Por favor, hay varias teorías de igual manera. Primero, la teoría de la prevenibilidad. Prevenible tal vez es el término genérico, ¿no es cierto? Todo es prevenible en esta vida. La prevenibilidad es una condición de anticipación que tiene el hombre de algún resultado que pueden acaecer de acuerdo a esa prevenibilidad a las diferentes circunstancias, a nuestra experiencia, a las diferentes circunstancias que hemos vivido y que nos dan la capacidad de tener una prevenibilidad de las cosas. Sí, yo puedo prevenir el aguacero, ¿no es cierto? Yo puedo prevenir que va a temblar en Santander. Nosotros sabemos que todos los días tiembla, ¿no es cierto? Eso es prevenible. Nosotros vemos que si el cielo está encapotado, que hay nubes negras, por favor, muy posiblemente, con mucha prevenibilidad estamos en capacidad de decir que va a llover. Pero note usted que lo prevenible no se puede evitar. Yo no puedo evitar el rayo, yo no puedo evitar la inundación, yo no puedo evitar el movimiento telúrico, yo no puedo evitar de verdad el incendio. No lo podemos, es una cosa que se viene. Un incendio, pues hombre, tal vez sí lo podemos prevenir, pero de todas maneras una situación esta como que la está viviendo ahorita en la Sierra Nevada, de un gran incendio, ¿cierto? De un gran verano. Eso no se puede evitar, por favor. Prácticamente lo prevenible está en relación como muy directa con el caso fortuito, con la fuerza mayor. Nosotros prevenimos que en los meses de aquí de diciembre a enero, a febrero, a marzo, hay brisa. Y la brisa es muy fuerte en esta región del país, ¿no es cierto? No la podemos evitar. Entonces, la prevenibilidad no tiene nada que ver con la culpa. Pero en cambio sí con la previsibilidad. Hay determinados factores que sí el hombre puede prever y que son previsibles y que el hombre está en capacidad de evitar. Si bien lo prevenible lo prevemos, pero no lo podemos evitar. Reitero, la inundación,
la avalancha, el alud, el derrumbe en un momento dado, que se puede venir, ¿no es cierto? El rayo. En cambio, lo previsible sí lo podemos evitar. Y la culpa radica en esa capacidad que tiene el hombre de prever lo previsible y de no evitar habiendo previsto, o a pesar de haber previsto, confiar imprudentemente en evitarlo. Entonces, de verdad que la previsibilidad sí ya entra en las consecuencias o en la configuración mejor de la culpa. Carrara dice que la previsibilidad es la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho, posibles y previsibles. De verdad, de igual manera, nosotros por nuestro saber causal, por nuestra experiencia, estamos en capacidad de prever aquellas cosas que estamos en capacidad nosotros de anticipar y que con ese grado de experiencia nosotros podemos ver que muy posiblemente eso va a ocurrir o muy drásticamente eso puede ocurrir. Nosotros sabemos que esa mezcla del alcohol y la gasolina es sumamente grave, que una de las mayores imprudencias que podemos cometer los hombres es el conducir en estado de ebriedad y el conducir a velocidad. Entonces, alcohol más gasolina más velocidad, pues mire usted que es una bomba atómica, ¿no es cierto? Usted y yo estamos en capacidad de prever que si conducimos en ebriedad y a más de eso a velocidad y a más de eso, piense usted, omitiendo semáforos. La otra teoría, la otra consideración sobre los fundamentos de la culpa sería la violación del deber de atención. Sí, la culpa indiscutiblemente es la violación del deber de atención. Todos debemos estar atentos todos debemos ser cuidadosos de nuestra conducta en el sentido de que no omitamos aquella diligencia, aquella atención que debemos prestar a todos los actos de la vida. Indudablemente que una violación al deber de atención es cuando nosotros obramos descuidadamente, obramos de manera ligera, de verdad, inobservando los reglamentos de tránsito, conduciendo en ebriedad, violando los semáforos, conduciendo a sabiendas de que el vehículo automotor se encuentra con deficiencias de funcionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, violación del deber de cuidado. Yo me comporto descuidadamente, alegremente. En ese orden, podemos decir con Reyes que culpa es la reprochable actitud consciente de la voluntad que determina la verificación de un hecho típico y antijurídico por omisión del deber de cuidado que le era exigible a la gente de acuerdo a sus condiciones personales y a las circunstancias en que actúa. Reprochable desde el punto de vista que reiteramos, pues el juicio del reproche es un juicio que hace el juez por la actitud consciente de la voluntad que determina la verificación de un hecho típico y antijurídico. Por omisión del deber de cuidado, usted se comportó, reitero, descuidadamente, violó el deber de cuidado y en ese orden realizó un comportamiento típico y antijurídico, violando ese deber de cuidado. Ese deber ser que el derecho, que el ordenamiento jurídico le exige, una conducta acorde a la prudencia, a la diligencia, al cumplimiento de los reglamentos, etc. Entonces, la culpa se nos presenta de dos clases. La culpa es lo que denominamos culpa consciente o culpa directa, o culpa con representación, y culpa inconsciente o culpa indirecta o culpa sin representación. Culpa consciente es cuando el sujeto agente se
tuvo conciencia, se representó el resultado, tuvo conciencia, tuvo capacidad de prever ese resultado y a pesar de haberlo previsto, confió imprudentemente que ese resultado no acaecería. Volvamos al ejemplo del circo, de aquel hombre que lanza los cuchillos, las hachuelas, al cuerpo de la mujer, dibujando la silueta de la mujer, en donde él está plenamente consciente. Él tiene toda la capacidad de prever, él tiene toda la capacidad de representarse que un error en el lanzamiento de esos cuchillos, de esas hachuelas, hacia el fondo donde está la muchacha, él está en capacidad perfectamente de prever que cualquier error en el lanzamiento puede matar o puede lesionar a esa mujer, pero él no quiere ese resultado y reitero, no solamente no lo quiere, sino que él considera que ese resultado no se da gracias a su gran experiencia, dado que él toda la vida, reiteramos, ha realizado ese acto, ese espectáculo circense. Tuvo la capacidad de representación y considero que ese resultado no acaecía. Vean ustedes, es el caso también del motociclista, de la persona que conduce un carro a velocidad, que pide usted que conduce en ebriedad. Vea usted, él está en la capacidad de prever y él está en la capacidad de representación de que esa explosión, esa mezcla de explosiva de gasolina con alcohol, pues puede causar un resultado previsto por él, la muerte de alguien. Él no quiere ese resultado. Perdón. Y es más, no lo quiere y él considera que ese resultado no va a acaecer, dada su gran experiencia como conductor. Y acaece ese resultado. No quería, lo previó, confió imprudentemente en evitarlo. Ahí radica la esencia de la culpa con representación. A diferencia, la culpa sin representación, o culpa inconsciente, o culpa indirecta, cuando la gente no previó lo que era previsible. No previó lo que era previsible. Se puede decir de una persona supremamente descuidada, supremamente irresponsable, una persona que no tuvo la menor capacidad de previsión, debiendo haberlo previsto. Lógicamente, aquí hay una crítica, y es válida. No todos los hombres tenemos igual capacidad de previsión. La capacidad de previsión depende, por qué no decirlo, de nuestro saber, de nuestras experiencias, el área laboral. Usted como estudiante no está en capacidad de prever lo que sí está en capacidad de hacerlo un muchacho de su misma edad que vive en el campo. La experiencia suya es diferente a la del muchacho del campo. La experiencia suya es diferente a la del muchacho que está manejando, que se desempeña como mecánico, como químico allá en un laboratorio, ¿no es cierto? Puede tener menores conocimientos, menor estudio que usted. Posiblemente este muchacho campesino no tiene ningún estudio, pero tiene una experiencia en la vida, en materia de los fenómenos físicos, del clima, de la temperatura, de la geografía, de los cambios climáticos, etcétera, que usted no los tiene como estudiante universitario, ¿no es cierto? Entonces esa capacidad de previsión puede variar. Y es uno de los factores, de los puntos que son criticables en la culpa con previsión. Pero todos tenemos una capacidad de prever. El no prever lo que era previsible genera responsabilidad. Usted no previó lo que ha debido prever. Usted no se comportó de la manera prudente, de la manera diligente, de la manera como toda persona debe comportarse en sociedad, ¿no es cierto?
Ese sería la culpa inconsciente. Mire usted el caso sumamente doloroso de una culpa posiblemente inconsciente, no previó. Fue muy sonado algún caso en Bogotá de una enfermera, y que suele acontecer con alguna frecuencia, entiendo. Las enfermeras a las 5 de la mañana tienen que entregar turno o tienen que empezar a preparar la entrega del turno porque le recibe a las 6 de la mañana, y a las 5 de la mañana estas niñas tienen que estar ya medicando y poniendo la droga, e incluso a los pacientes a las 4:30 de la mañana ya están pasando por las pesas para bañar al paciente, a la persona que está en el área quirúrgica, etcétera, etcétera, porque de verdad ellas a las 6 de la mañana tienen que entregar turno. Una de estas niñas en una clínica bogotana se quedó dormida, y cuando se despertó, encontró que su reloj ya marcaba las 5:30, y entonces toda afanada para entregar turno, para que no se dieran cuenta de que se había quedado dormida, qué sé yo, empezó a aplicar la droga que tenía que aplicar. Y allí en ese pabellón ella atendía a unos niños recién nacidos a quienes debía aplicarles una droga, y tomó de algún estante de estos una droga, creyendo que era la que debía aplicarles, y le aplicó una diferente. Y la misma dosis se le aplicó a los 4 o 5 niños que a los 10 minutos estaban muertos. Vea usted, ella no previó. Primero, no vio qué era lo que estaba aplicando. Ella actuó de manera abiertamente imprudente, a velocidad. Trató de subsanar el tiempo perdido por el sueño, sí, realmente actuando de manera ligera, de manera veloz, de manera irresponsable, de manera imprudente, y procedió sin darse cuenta de qué droga era la que aplicar a los niños a quienes les causó la muerte. Ella no previó lo que ha debido prever, no tuvo esa capacidad de previsión, se encontró en una situación tal vez de miedo, de temor, de ligereza, de imprudencia, y procedió de verdad a aplicar una droga sin darse cuenta que era lo que aplicaba. Y en ese orden no previó lo previsible y le causó la muerte a varios niños. Igual aconteció en algún caso, entiendo, con algún oficial de la Armada, en el hospital militar, que a un oficial de estos le ordenaron una radiografía. Llega la radiografía, allí le dan el líquido de contraste. Ustedes saben que para tomar una radiografía le dan una pócima de una leche de esas espesa, como una leche de magnesia, para que haya medio de contraste y se pueda ver la vía digestiva a la radiografía. Y él tomó un poquito, la enfermera le ordena que se tome esa pócima, y él le dice que eso está muy feo, y ella le dice, tómesela. Y no se dio cuenta la enfermera que lo que le estaba dando era una sustancia eminentemente tóxica, y le causó la muerte en pocos minutos a este oficial de la Armada. No previó lo previsible, por favor. Esa sería la culpa inconsciente. Factores generantes de culpa. La culpa se genera por 4 factores: por la imprudencia, por la impericia, por la negligencia y por la violación de reglamentos. Imprudencia, impericia, negligencia, violación de reglamentos. En una palabra, estos 4 factores se pueden reducir a uno solo: la imprudencia. La imprudencia. Yo, con un criterio muy infantilista, muy infantil, por favor, acudo a esa coplita, a ese versito navideño que dice: la imprudencia que hace verdaderos sabios, ¿no es cierto? La prudencia que hace verdaderos sabios. Prudencia es la virtud del hombre inteligente. La imprudencia es la
no es la virtud, es el defecto del hombre descuidado, del hombre desatento, de ese hombre que obra con violación al deber de atención. Imprudente es el hombre que obra irresponsablemente, ligeramente. Imprudente es el obrar ligero, el obrar desatento. La impericia es cuando usted no tiene la suficiente técnica, los suficientes conocimientos, la suficiente pericia. Piense usted, el médico que se atreve, el estudiante de medicina que se atreve a una cirugía complicada sin tener los conocimientos, sin tener la suficiente técnica quirúrgica. Imperito es la persona que con 2 o 3 clases de conducción se lanza a conducir un vehículo automotor. Imperito, por favor, somos cualquiera de nosotros que manejamos, sí, 30, 40 años. ¿Cuántos años tengo yo de manejar? Pues, más de 30, creo yo. Pero yo, como vulgarmente decimos, nosotros manejamos carretillas con motor, carritos señoriteros. Yo no tengo la pericia para manejar una tractomula, ¿no es cierto? Si es difícil, cuando nosotros, a mí me muerde, y a ustedes yo creo que les puede pasar lo mismo, cuando pasamos de un carro a otro, como que nos sentimos, no nos sentimos bien, como que nos muerde, y como que es difícil acostumbrarnos a una nueva máquina. ¿Qué será de verdad pasarnos nosotros de un carro de 6 cilindros, de 4 cilindros, a un carro de estos de gran potencia? Tenemos nosotros la pericia para manejar, para conducir un carro de gran tonelaje, cuando no sabemos frenar, cuando una tractomula de estas lleva a nuestras espaldas 30, 40, 50 toneladas, y ustedes saben lo que es un carro que se desplaza a 50, 60 kilómetros por hora con 60, 70, 30 toneladas. Frenarlo no es fácil. Nosotros no sabemos aplicar un freno de motor, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, imperito, nosotros no tenemos los conocimientos, las habilidades, los conocimientos, la pericia. Negligencia es el obrar descuidado, es el obrar desatento, ¿no es cierto? Negligente es el que omite ese deber de cuidado. Y la violación de reglamentos, por favor. Reglamento de tránsito, el reglamento de seguridad. En toda empresa hay un reglamento de seguridad industrial, hay un reglamento de seguridad laboral, hay unos parámetros. Hoy nadie puede realizar una labor si no ha recibido el entrenamiento de alturas. Creo que el SENA es el organismo encargado de capacitar a personas para realizar determinadas labores. Entonces, esa violación de reglamentos, por favor, ¿cuántos accidentes no suceden por esa violación a normas elementales? Yo recuerdo el caso de algún muchacho, la piscina en Bucaramanga, el club de profesionales, estaba ubicada en un 2º piso, y allí un muchacho, el piscinero, a unos niños que estaban jugando voleibol o no sé qué cuestión, la bola se depositó allí en un sobretecho de la piscina, y estaba el piscinero por ahí, y ellos le dijeron: oiga, ayúdenos con el balón, sáquenlo. Y el piscinero, con esa vara larga, metálica, al tratar de bajar el balón, rozó la punta de la vara con un cable de alta tensión vecino, y este muchacho falleció de inmediato. Mire usted la violación de un deber de cuidado, mire usted la violación de reglamentos que son importantes. Entonces, por favor, 4 factores generantes de culpa: la imprudencia, la impericia,
la negligencia y la violación de reglamentos. De verdad, todos estos factores de culpa las podemos precisar en uno solo. Basta con hablar de la imprudencia. Comportamiento imprudente es el comportamiento negligente, es el comportamiento inexperto, es el comportamiento violatorio de las reglas o de los principios de atención, de los principios elementales de observancia, de la prudencia, del cuidado. La participación en el delito culposo. Por favor, sí, en principio, decimos, cada quien responde de su culpa, de su dolo. La responsabilidad es individual. Es difícil que nos pongamos de acuerdo en un delito culposo, porque la imprudencia, la violación de reglamentos, la negligencia es personal, es mía, es mi culpa. Entonces es difícil hablar de una participación en el delito culposo, cuando por el contrario la participación, lo hemos dicho, es el ponernos de acuerdo en la producción de un resultado querido. La coparticipación criminal, la participación de varias personas en el delito es eminentemente voluntaria. Nos ponemos de acuerdo para cometer un delito, eso es eminentemente doloso, ¿no es cierto? Nos ponemos de acuerdo para matar, para hurtar, para violar, para cometer peculados, para cometer actos de terrorismo, etcétera, etcétera. Eso es doloso, ahí hay un acuerdo de voluntades para obtener un fin. Entonces, si la culpa es imprudencia, si la culpa es negligencia, si la culpa es no prever lo que hemos debido prever, o a pesar de haber previsto, confiar imprudentemente en evitar el resultado, como que riñe con la culpa la participación. Sin embargo, este tema es muy discutido, este tema ha sido ampliamente debatido por la doctrina. Sin embargo, podemos pensar que sí, dos personas podemos incurrir en culpa. Piense usted el caso típico de cuando yo quiero llegar pronto al aeropuerto, ¿no es cierto? Y le digo al señor conductor que me lleve al aeropuerto de manera rápida, de manera veloz, porque el bendito avión, porque voy tarde, porque el avión me va a dejar, porque no voy a alcanzar a tomar el vuelo. Y en efecto, yo imprudentemente le pido al conductor que le imprima velocidad al vehículo, y el conductor acepta. Y entre el hombre más le imprime velocidad, yo más le pido velocidad. En ese orden de ideas, bien podríamos pensar aquí que los dos estamos en una conducta imprudente. El pasajero, el supuesto pasajero, pidiéndole velocidad y el otro aceptando la velocidad para que el pasajero llegue a tiempo al aeropuerto. Ese sería un caso, de verdad, hipotéticamente válido, de una participación en el delito culposo, ¿no? Pero ya le digo, no es de recibo. Parece que el delito culposo va en contra de la participación criminal. No podemos hablar de una complicidad en el delito culposo. De la complicidad, cuando yo le presto al autor o autores una ayuda. No es posible que todos nos pongamos de acuerdo para cometer un acto imprudente, porque si vamos a cometer un acto imprudente, pues realmente no sería, prácticamente estamos en los linderos de un delito doloso, Luego, en verdad, no es de recibo la coparticipación en el delito culposo. Sin embargo, ya le digo, el caso de este ejemplo, pues aparentemente es válido. Y finalmente la preterintención, el delito preterintencional, que lo establece o lo consagra el artículo 24. La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Es decir, en el delito preterintencional lo que sucede es que hay un resultado, un delito de menor entidad querido. Yo quiero un delito de menor entidad
y termino realizando un delito de mayor intensidad no querido. En efecto, por ejemplo, el homicidio preterintencional. Yo quiero un delito de menor entidad, yo quiero lesionar. Mi intención se dirige con dolo directo a causar unas lesiones y termino produciendo un resultado no querido, pero un resultado de mayor entidad que el delito inicialmente querido. Termino causándole la muerte. Ese sería el caso típico del homicidio preterintencional, o ese sería el caso típico de la preterintención. La persona tiene la intención de lesionar y le produce la muerte. Otro caso de homicidio, de delito preterintencional, sería el del aborto seguido de muerte, ¿no es cierto? La persona tiene la intención de causar un resultado menor, delito con dolo directo, el aborto de la mujer abortante, tiene esa intención y termina ocasionándole la muerte a la mujer abortante. En ese caso, mire usted, la intención excede al resultado. La intención era lesionar, era causar un aborto y se produce un resultado mayor no querido, la muerte de la mujer abortante. Igual acontece en los delitos del abandono seguido de muerte en el caso del abandono y la exposición de niños o de personas inválidas. Se abandona al menor, se abandona a una persona inválida, una persona físicamente inválida, se abandona y de ese abandono se sigue la muerte. Vea usted, hay un primer delito con dolo directo que es el abandono, y de ese abandono, de esa exposición, se sigue la muerte. Diferenciamos el abandono de la exposición. Abandono es cuando la persona, la madre, cuando los hijos, por ejemplo, abandonan, se apartan por completo, dejan a su suerte a la persona abandonada, sin importar qué suceda. Allí pues la persona a su suerte. El niño recién nacido que la madre lo abandona, ¿no es cierto? El anciano, el inválido, la persona, piense usted que está totalmente con una atrofia, con una incapacidad total de locomoción, de movimiento, etc., a quien se le abandona su suerte. Y de ese abandono surge la muerte de esa persona. Diferente al abandono, reitero, cuando la persona se deja su suerte, de la exposición. En la exposición no hay abandono, en la exposición simplemente se deja al menor, se deja al anciano en algún lugar, pero la persona que está a cargo, la madre, la persona, el hijo, el esposo, etc., la persona está pendiente. Si bien lo abandona temporalmente, la persona sigue pendiente de ella, a ver si alguien lo rescata, a ver si alguien se apiada de él. Y si alguien se apiada de él, pues bien, ya, como que aquí termine mi responsabilidad. Pero si alguien no se apiada de él, entonces sí, la persona vuelve y lo rescata y le presta la atención debida. El punto es si en ese término de abandono, de exposición, de esa exposición surge la muerte. Pese a que la persona estuvo atenta, pues lo estuvo vigilante, tuvo un ánimo vigilante frente a la exposición. En esa exposición de verdad pudo acaecer algo y la persona muere. Tuvimos el caso de una mujer que da a luz y el padre, que era un obrero en una finca,
no le prestó atención a la mujer durante el embarazo. Y la señora tiene el hijo en el hospital de ese municipio, y tan pronto ella sale del hospital se va a la finca donde este señor trabaja, y ella sabía que el obrero todas las mañanas pasaba por unos potreros, pasaba por algún sitio donde había una batea, que es los saleros donde los animales comen la sal, y que está cubierta con un techito. Y como ella sabía que todos los días el obrero pasaba por allí, vía de llevar las vacas del ordeño a unos potreros, ella deja el niño en ese lugar y se ubica a una distancia relativamente, entiendo, corta, pero distante, unas 2, 3 cuadras, donde tenía la vigilancia del niño, donde tenía aparentemente la protección del menor a distancia. Mientras el niño permanece allí expuesto, en esa batea, se viene un temporal, un aguacero muy fuerte, y esa batea se llena de agua. Y en ese orden, de verdad, se presenta un temporal muy fuerte, una lluvia muy fuerte, y la batea se llena de agua y el niño muere ahogado. Y la madre estaba relativamente cerca, a 2, 3 cuadras, escondida. Pero tal vez ella, para no mojarse por el gran aguacero, por la fuerte lluvia, y porque se presenta de manera intempestiva, pues esa lluvia tan fuerte que llena la batea, que llena ese pequeño recipiente de agua, el niño muere ahogado. Vea usted que pese a que la madre estuvo pendiente, estuvo vigilante, relativamente vigilante a una distancia prudente, en espera de que el padre lo recogiera, como no lo recogió, porque tal vez el hombre por la lluvia pues tampoco llevó los animales a esa hora precisa a los potreros, vea usted, el niño muere a consecuencia de esa exposición. Ese sería el caso entonces también de un homicidio preterintencional, cuando de la exposición surge la muerte. Entonces, en el abandono, la persona se deja a su libre suerte. No me importa qué suceda, prácticamente hay una especie como de doble eventual, lo que ha de ser que sea. En la exposición, yo sí lo abandono temporalmente, pero ejerzo una especie de vigilancia. Mantengo un ánimo vigilante frente a los cuidados o a la asistencia del menor. Pero ciertamente en ese interregno puede acaecer un resultado no querido. Y en ese orden se produce la muerte del expuesto. El homicidio preterintencional exige de ciertos requisitos, 4 por lo general. Primero, que haya la intención de obtener un resultado de menor entidad. Hemos dicho, el sujeto agente lo que quiere es, en el homicidio preterintencional, unas lesiones, en el aborto seguido de muerte, pues el aborto, en el abandono y en la exposición, pues el abandonar o el exponer. Y de esa conducta se obtiene un resultado mayor no querido. Entonces, un segundo requisito de la preterintención es el de que se obtenga un resultado mayor, un resultado que exceda a la intención. La intención era abortar, la intención era lesionar, la intención era abandonar, la intención era exponer, y de esas intenciones se produce un resultado no querido: la muerte de la mujer abortante, la muerte del lesionado, la muerte del abandonado, la muerte del expuesto. Entonces, que haya una intención frente a un delito menor, que haya un resultado mayor que excede la intención,
Tercer elemento es que haya una relación de causalidad entre uno y otro. Es decir, que de las lesiones surja la muerte, que del aborto surja la muerte, que del abandono surja la muerte, que de la exposición surja la muerte. Que exista una relación de causalidad. Y cuarto elemento importante es que haya homogeneidad frente a los bienes jurídicamente tutelados. En los casos expuestos, en el delito preterintencional, en el homicidio preterintencional, en el aborto seguido de muerte, en el abandono seguido de muerte o en la exposición seguida de muerte, nos encontramos frente al mismo interés jurídicamente tutelado por el Estado, que es la protección a la vida. Son estos delitos, todos están consagrados en el mismo título del Código Penal. El título es el título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. En ese orden, el homicidio preterintencional está consagrado. El homicidio preterintencional, homicidio por piedad, homicidio preterintencional está en el artículo 105. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. El homicidio preterintencional, el aborto seguido de muerte, el que causare su aborto, aborto sin consentimiento. Bueno, aborto seguido de muerte no está contemplado como tal, es un delito preterintencional. El caso del abandono de personas inválidas, el aborto está contemplado en el capítulo 4 y el abandono de menores y personas inválidas está en el capítulo 6. Entonces, estos delitos todos están consagrados, reitero, en el título primero, y todos ellos están dentro del título de delitos contra la vida y la integridad personal. Luego hay homogeneidad respecto del bien jurídicamente tutelado. Porque ustedes pueden plantear lo siguiente. Sí, piense usted en el caso de un hurto agravado por la violencia a las personas y de la fuerza que ejercí para hurtar el celular, para hurtar las joyas, de esa fuerza, de esa violencia que yo ejercí sobre el sujeto pasivo, se trajo como consecuencia posterior la muerte de la víctima del hurto. Lo mismo podríamos decir de una violencia carnal seguida de muerte, por la fuerza que ejercí contra la mujer para vencer su resistencia, ¿no es cierto? De ahí pudo ocasionarse, de esa fuerza, de esas lesiones que se le causaron, pudo ocasionar la muerte. Sí, es cierto, ahí hay una. Pero, si bien es cierto, se darían 3 de los requisitos. Se tuvo la intención de cometer un delito de menor entidad, el hurto, la violencia carnal, se causó un resultado mayor, la muerte, y hay una relación de causalidad entre las lesiones y la muerte, es cierto, se darían 3 requisitos, faltaría uno, y es que los bienes no son jurídicamente homogéneos, sino heterogéneos, porque el homicidio es un delito que está consagrado en el, reitero, título primero del Código Penal, mientras que el caso de los delitos sexuales están consagrados, la violencia carnal seguida estaría consagrado en el título pertinente de los delitos contra la libertad y el honor sexual, y el delito de hurto está consagrado en el título pertinente de delitos contra el patrimonio económico. Entonces son bienes jurídicamente tutelados diferentes. Si estos delitos estuvieran todos consagrados en el mismo título, no habría problema. Podríamos pensar en que son delitos en que se daría la figura de la preterintención. Pero por tratarse de delitos que están contemplados en títulos diferentes, en donde los bienes jurídicamente no son homogéneos, sino heterogéneos,
no hay preterintención. Para que exista preterintención, deben tratarse de bienes jurídicamente tutelados con una característica de homogeneidad. Si hay heterogeneidad en los bienes jurídicos tutelados, no cabe la preterintención. Bien, mis estimados amigos, esta sería la clase de hoy. Por favor, es una clase muy importante. Les ruego el favor de que la estudien. Sigo pendiente de sus inquietudes frente a dudas que puedan tener. Les ruego el favor de que se comuniquen si alguna inquietud, alguna duda puede resultar de esta grabación. Les agradezco en el alma. Estoy pendiente de entrar en contacto con la universidad a fin de mirar cómo hacemos los previos o cómo determinamos notas. Entiendo, voy a hablar mañana con la universidad, entiendo que no se pueden obtener resultados cuantitativos en notas, entonces entiendo que no se pueden hacer previos y creo que corresponderá entonces elaborar trabajos, cosa por el estilo. Cualquier cosa entonces por el correo les ruego el favor de que nos comuniquemos. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención y estoy en espera entonces de las inquietudes que ustedes tengan a bien presentarme. Un abrazo para todos, les deseo mucha salud y mucho bienestar.